Quiero platicarles de algunos rasgos históricos generales acerca de la Iglesia Anglicana de México. Está preparada específicamente para el diplomado que se imparte en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre cuestiones religiosas, el diplomado de asuntos religiosos, ahí en la ENA, que coordina el equipo del doctor Elio Masferrer. Quiero empezar comentándoles que el seminario de la Iglesia Anglicana de México, el seminario San Andrés, del cual ustedes pueden ver el escudo en la parte superior izquierda de la pantalla, es parte de la Comunidad Teológica de México. La Comunidad Teológica de México, a su vez, es un consorcio de seminarios de diferentes iglesias, básicamente del protestantismo histórico. No forma parte, aunque colabora de vez en cuando de manera académica, con diferentes seminarios de la Iglesia Católica Apostólica Romana y algunas otras iglesias que no son propiamente del periodo de la Reforma histórica. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Miren, este es un trípode en el que el ejercicio teológico de la Iglesia Anglicana basa su reflexión. La reflexión tiene tres grandes fuentes, que son la tradición, que está ahí ubicada en la parte alta del triángulo, las Sagradas Escrituras, que están en la parte basamental del lado izquierdo del triángulo, y la razón del lado derecho en la base del triángulo. En cuanto a la tradición, y brevemente, esta es una tipografía que trata de esquematizar la manera en que los anglicanos hacemos reflexión teológica y pastoral. Reconoce que con vida autónoma desde su origen, la Iglesia de Inglaterra, conocida aquí como Iglesia Anglicana, tuvo representación episcopal en los concilios de Arles en Francia y en el concilio de Nicea, de donde sale pues el famoso. La adhesión de esta Iglesia Anglicana a Roma, a la sede que hoy se conoce como el Vaticano, sucedió a finales del siglo VII. Durante el primer periodo de la cristiandad, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Anglicana, fue una iglesia independiente, autónoma. Y a partir del siglo VII se integra a la Iglesia romana y recupera, decimos los anglicanos, la autonomía original a mediados del siglo XVI, fallidamente con el... Ya lo veremos un poquito más adelante con calma qué pasó en este periodo. La práctica sacramental que se usa en la comunión anglicana es la que se ha heredado en el mundo occidental a través de la Iglesia de Inglaterra. En las formas, ustedes pueden encontrar misas muy parecidas a las que se practican en la Iglesia romana, por ejemplo, pero tenemos una comprensión diferente, con lo que también entraremos un poquito más adelante. Esto es apenas una introducción. Otra gran fuente son las Sagradas Escrituras, muy particularmente con cierto énfasis a partir de la Reforma en el Viejo Mundo. Las Sagradas Escrituras son apreciadas como la regla y la norma última de la fe. Los anglicanos sostenemos que nosotros no practicamos nada que sea contrario a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y el tercer punto del trípode nos recuerda que Jesucristo se revela como Dios y hombre por el misterio de la encarnación. No es un género, es la humanidad de Dios encarnado por gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Es decir, que los seres humanos tenemos capacidades, dones, habilidades para expresar nuestra adhesión a las enseñanzas de este Jesús, que también a su vez es la práctica y la enseñanza de este Dios encarnado, Jesús, ¿no? Cada provincia del mundo anglicano son iglesias locales, como es el caso de la provincia de México a nivel nacional,
y todas estamos en unión fraterna, en comunión libre y voluntaria, precisamente expresado a través de la doctrina, disciplina y culto. Conforme a esta tradición, la comunión anglicana las ha recibido. Y reconocemos al arzobispo de Canterbury como el primus inter pares. Ojo, el arzobispo administrativa fuera de Inglaterra. Su autoridad es exclusivamente pastoral, digamos, ética o moral, más sencillamente. Esto es importante porque se ha diseminado por el mundo que la reina es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, lo cual es completamente falso. La reina es autoridad administrativa en Inglaterra de las cuestiones administrativas, digo, toda proporción guardada, como lo puede ser el presidente de México en las cuestiones administrativas religiosas, ¿no? Eso no significa que sean autoridades religiosas de suyo, son autoridades administrativas de muchos aspectos de cada país, pero no autoridades religiosas. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Cómo llega el cristianismo a la Gran Bretaña, a Inglaterra? Ninguna se ha confirmado fehacientemente. Hay una capilla, por ejemplo, que data del primer siglo de la historia del cristianismo, que está dedicada a Juan de Arimatea. Esto ha hecho que haya una leyenda acerca de que este hombre, después de la última cena, tomó el cáliz de la última cena, lo llevó a Inglaterra, comentó el evangelio, etcétera. Y ya ven que hay una leyenda muy tanto cáliz de la última cena, bueno, pero eso no se ha confirmado. Otra hipótesis es que algunos seguidores de San Pablo fueron los que compartieron el evangelio por allá. En griego se dice Gálatas, lo que fuera del griego se conoce como celtas, y la región de Galacia, como se llamaba en esa época, comprende parte de Francia, Inglaterra. Fíjense cómo comparten raíz fonética, ¿verdad? Gales, Galacia, con los gallegos, y los galos en Francia. Hay una epístola de San Pablo en la Biblia precisamente dirigida a los gálatas, pero es hipótesis, insisto. Incluso hay quienes hablan también de que fue San Juan Evangelista que anduvo por allá, pero todas estas son hipótesis, ninguna confirmadas. Incluso más que hipótesis, podríamos decir que son hagiografías, ¿verdad? Esta apologética que se hace a propósito de los santos. Lo que sí es cierto, y está documentado en un libro de Beda, el Venerable, que hace una historia del cristianismo de los primeros siglos en Inglaterra, es el martirio de Albán. Este es un vitral de una iglesia de Inglaterra, en donde se ve cómo Albán va a ser decapitado por el soldado que está allí, y si ven en la parte de la rodilla hay una fuente de agua, porque Albán no había sido bautizado. Él acepta el evangelio a través del trabajo de un clérigo que precisamente el Imperio Romano estaba persiguiendo. Cuando los soldados llegan a donde están el clérigo y Albán ya había aceptado ser bautizado, los soldados preguntan por este clérigo y Albán se hace pasar por él porque se dio cuenta que la situación podía ser peligrosa, y efectivamente al es decapitado en ese mismo momento. Por eso está registrado con esa fuente, aunque no recibió el bautismo con agua, digamos formalmente, litúrgicamente hablando, de manera estricta, se dice que ha sido un bautismo de la sangre. Y este es el primer mártir documentalmente registrado del que se tienen datos a finales del segundo siglo, allí en Inglaterra. Pasamos a la que sigue, por.
Miren, esta es una imagen que trata de representar algunos de los primeros concilios, de los primeros sínodos de la Iglesia. Está documentado la participación de obispos de la Iglesia anglicana en el sínodo de Arles, en Francia, que se realizó en el año 314. Llama la atención el registro porque deja ver que era una iglesia muy pobre, que tenía muchos conflictos con los pueblos originarios, porque estando reunidos en Arles, en Francia, el pequeño grupo de obispos de la iglesia anglicana pide cooperación para poder regresar a sus tierras, ya que son muy pobres y no tienen suficientes recursos. Y también está documentada la participación de obispos de la iglesia anglicana en el concilio de Nicea, el importantísimo concilio de Nicea, en donde se establece el credo conocido como el credo niceno, que algunos llaman también el credo niceno constantinopolitano, porque el concilio empieza en Nicea un año y varios años después termina en Constantinopla. En este concilio de Nicea también está registrada la participación de obispos en esta reunión de todo el episcopado de la región. Avanzamos a la siguiente, por favor. Estos son Patricio, Columba y Aidán, tres santos muy venerados en esta región del mundo y que esta veneración ha trascendido más allá de la región. En Irlanda y en Escocia para compartir el Evangelio. Son muy apreciados. Patricio, de hecho, pues sigue siendo patrón de ahí, de Irlanda, ¿verdad? En este periodo de la historia de la cristiandad, en el mundo de la cristiandad existe lo que se conoce como la pentarquía. No existe hasta mediados del siglo VI, no existe la figura del patriarcado de Roma como hoy se comprende como la jefatura administrativa, pastoral, litúrgica y espiritual del mundo occidental. La pentarquía, a la que se adscribían estos tres y muchos otros en diferentes regiones del mundo cristiano, se refiere a que había 5 grandes que ostentaban una autoridad pastoral y una relación fraternal sin sujeciones administrativas y sin sus sujeciones, digamos, unilaterales. Las 5 sedes de la pentarquía estaban en Constantinopla, una, Alejandría, otra, Antioquía, una tercera, desde luego Jerusalén, la cuarta, y no cabe duda que efectivamente la sede de Roma tenía era la quinta influencia en materia de política secular. Ustedes recordarán que Constantino se convierte al cristianismo con una lógica política y es bautizado prácticamente en artículo mortis, ya cuando estaba agonizando. El detalle es que la sede imperial del mundo en Roma tenía una gran fuerza política. Y muchos obispos fuera de la pentarquía buscaban congraciarse con el obispo de Roma, toda vez que esto le significaba beneficios políticos, beneficios económicos también, hay que decirlo, y el obispo de Roma se volvía más influyente debido a sus habilidades políticas, a sus relaciones políticas seculares. Imagínense ustedes por un momento, si Donald Trump fuera católico, la influencia que podría tener en el mundo, bueno, y católico, digamos, practicante, ¿verdad?
la influencia que podría tener ante el mundo el obispo de Washington, ¿no? Hoy en día. Eso no significa que Washington tuviera que ser una sede religiosa superior ni inferior, ¿verdad? Desde luego, de ninguna otra sede. Algo así estaba pasando en el mundo, pero poco a poco el obispo de Roma cobraba más fuerza, lo que incomodaba también en términos pastorales y políticos al resto de los patriarcas importantes. La gota que derramó el vaso fue en el año 1054 cuando se concretó. Hay un terminajo en el credo niceno donde expresa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esta última expresión, y del Hijo, no se expresaba en la primera versión del credo que se estableció en Nicea, como lo habíamos que lo determina el entonces obispo de Roma. Hoy en día, cuando uno revisa la enseñanza de las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta que está en perfecta armonía, que precisamente el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El detalle fue que el entonces obispo de Roma lo decidió sin consultar a los otros obispos de la pentarquía, lo cual pues ya fue la última, insisto, la última gota que derramó el vaso. Los obispos de Oriente desconocieron esta imposición que ellos consideraban que era indebida, porque no había habido un concilio, no se había llamado consulta, etc. Y entonces lo que sucede es que excomulgan al obispo de Roma. Y bueno, el obispo de Roma les corresponde el favor de la misma manera. Son excomulgados los obispos del Oriente. Hasta entonces no existía de liderazgo administrativo, insisto, como se conoce en la Iglesia romana. El detalle es que con esta ruptura entre Oriente y Occidente se consolida la figura de lo que hoy se conoce como el papado, la autoridad máxima, pastoral, espiritual, litúrgica y también administrativa en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, en el 1054. Pero vamos a dar un brinco para 667. Estas imágenes que estamos viendo son de periodo de la primera mitad del siglo VI. ¿Puedo ver la siguiente lámina, por favor? En 597, el obispo de Roma, Gregorio el Grande o Gregorio Magno, envía a San Agustín, no se confunda, a Agustín de Canterbury con Agustín de Hipona. Son dos personajes diferentes. El que envía Gregorio Magno a la Gran Bretaña es este que tenemos en la pantalla, Agustín de Canterbury, que llega a Kent en el año del 597 y construye una catedral importante en Canterbury, en Inglaterra, lo que hasta fecha sigue siendo la sede principal de la Iglesia de Inglaterra en Inglaterra. Insisto que es una autoridad exclusivamente para ese país. Agustín de Canterbury llega acompañado de 40 monjes y se lleva una gran sorpresa. Resulta que ya hay iglesia establecida en la Gran Bretaña. Todos estos antecedentes que les he contado, ya hay diáconos, ya hay presbíteros, ya hay obispos. El ministerio tríplice se conoce entre las expresiones, entre las diferentes expresiones del catolicismo. Agustín de Canterbury notifica a Gregorio Magno que ya hay una iglesia establecida, aunque también menciona que tienen unas prácticas un tanto diferentes de prácticas que se acostumbran en la mayoría de la iglesia del Imperio Romano. Por ejemplo, el rapado que se les hace a los monjes cuando hacen votos, que
como ustedes recordarán, práctica en el remolino, digamos, de la cabeza, en la parte alta, casi entre la nuca, digamos, y el resto de la cabeza. Mientras que en la iglesia anglicana se practicaba más en la coronilla, más hacia la frente. Esa era una de las cosas que tenían en diferencia. Y otra que era quizás más importante, desde luego, era la fecha de la Pascua. Ustedes deben saber que el mundo ortodoxo todavía hoy en día tiene una fecha diferente a la que es el mundo occidental. La iglesia anglicana de la época tenía el mismo gusto que hoy conserva la iglesia ortodoxa. Y entonces el Papa Gregorio le responde con un argumento interesantísimo y está muy vigente porque mucha de la teología de la inculturación, no me gusta el término, yo diría de la aculturación, pero bueno, así se usa. El argumento, la respuesta que le da el entonces obispo de Roma a Agustín de Campana, con mucha vigencia para la inculturación de la liturgia, ¿no? Para poder incluir expresiones de los pueblos originarios en las celebraciones de los diferentes sacramentos. Le dice Gregorio Magno que él no ve ningún problema siempre y cuando se respete la adoración a Cristo. Y bueno, se conserva durante ese periodo, incluso todavía algunos años después de la muerte. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Aunque las prácticas originarias de la Iglesia anglicana se respetaron, en el 664 se realiza un sínodo en el convento de Whitby. Si alcanzan a ver ahí, hay una sola mujer que tiene una aureola, que es la abadesa de Whitby, en donde se realizó este concilio. Y miren, ustedes pueden ver en la imagen cómo hay algunos que tienen la tonsura, digamos, en el remolino de la cabeza, sobre todo los que están de color azul, y los de color rojo la tienen más bien hacia la frente, que era una de las cosas que se iba a discutir en este sínodo de Whitby. Para eso se reunieron, desde luego, obispos que llegaron de Irlanda, de Escocia, del norte de Inglaterra, la sede apostólica de el cambio interviene y hace una pregunta que le da un giro inesperado, sorprendente al sínodo. Mientras los teólogos, digamos, de la época, y los liturgistas de la época, los pastoralistas de la época estaban discutiendo del por qué y el cómo acerca de la tonsura y de la Pascua, el rey hizo una pregunta que descarriló el concilio, bueno, descarriló o encarriló según se quiera ver. Él preguntó quién tenía la autoridad para determinar tanto la fecha de la Pascua como el uso de la tonsura. Y entonces el grueso de los presentes reconoció que esa autoridad le correspondía al obispo de Roma, que hoy se conoce como el Papa, por la mayoría del mundo occidental. Cuando se llega a la conclusión, bueno, pues entonces a partir del 667, ojo, hasta el siglo VII, la Iglesia anglicana se adhiere formalmente al uso, la enseñanza, la práctica y, digamos, los criterios administrativos de la Iglesia de Roma. Desde el año 0 hasta el 667 llevó una vida autónoma en comunión fraterna, pero no administrativa con Roma. Sin embargo, hay que decir también el pequeño grupo de obispos de sínodo regresan al norte de Inglaterra, regresan a Irlanda, Escocia,
y ellos siguen practicando, siguen llevando adelante los usos como ellos los recibieron y como ellos los acostumbraban, aunque administrativamente eso significó adhesión al obispo de Roma y le trajo beneficios a la Iglesia de Inglaterra, por ejemplo, en cuanto a soldados y recursos materiales, no significó que vigente en Escocia y en Irlanda siguieran realizando las prácticas como ellos las habían heredado. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Estamos en el 1015. Acaba de pasar, no, está por pasar, perdón, apenas el gran cisma. Estamos en el 1015. Este es Juan Sin Tierra. Un documento interesantísimo que expresa que la Iglesia de Inglaterra tiene autoridad administrativa para decidir sobre los asuntos de la Iglesia de Inglaterra. Ojo, todo esto que les acabo de contar hasta este momento, incluyendo este edicto de Juan Sin Tierra, entonces rey de Inglaterra, importantísimos que serán retomados en su momento durante el periodo de la Reforma. Primero hay que recordar la promulgación, la proclamación del Evangelio, perdón, desde el primer siglo, el martirio de Albán, el papel de Patricio, de Columba, Aidan y muchos otros, el argumento de la pentarquía, los 5 patriarcados unidos de manera libre, voluntaria, en comunión fraterna. Y este documento, en el 1015, entre 1012 y 1015, de Juan Sin Tierra, en donde insiste, él expresa la autonomía de la Iglesia de Inglaterra. Ojo con todo esto, por favor. Avanzamos a la siguiente. Este es un personajazo muy poco conocido en el mundo de habla hispana. Prácticamente nomás es conocido por los herederos de la Reforma. John Wycliffe, un sacerdote que se formó en la Universidad de Oxford como teólogo y como abogado. John Wycliffe nació alrededor del 1320 y más o menos para el 38, 40, él ya propone, ojo, estamos en el siglo XIV, esto es mucho antes de Lutero, él propone que el obispo de Roma no tiene por qué ser autoridad administrativa fuera de Roma. Él cuestiona la comprensión de la transubstanciación de la Santa Eucaristía en el cuerpo y la... John Wycliffe, ojo, también interesantísimo, él hace una traducción de la Biblia al inglés que facilita a quienes están interesados y promueve el estudio de la Biblia. Estamos en la primera mitad del siglo XIV, insisto, ojo con esta cronología. Y él opta en esta época por los pobres. Wycliffe impulsa un movimiento conocidos como los, primero peyorativamente, hagan de cuenta ustedes que era como si les dijeran los aleluyas, pero después ellos resignifican el nombre y orgullosamente se ostentan como los lados porque viven de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio y en opción preferencial por los pobres. Aquí el detalle es que Wycliffe pues, no tuvo a la mano una gran herramienta que sí tuvo Martín Lutero, que fue la imprenta. Muy interesante el papel de John Wycliffe por Martín Lutero como
la estrella del amanecer. Martín Lutero reconoce en su momento, prácticamente el siglo y medio después, que el trabajo de Wycliffe fue muy influyente en lo que él postuló. De hecho, reconoce que la Biblia que Martín Lutero traduce al alemán se basa fundamentalmente en la versión inglesa de este John Wycliffe, pero bueno, no había imprenta en la época de Wycliffe. Y pasa algo muy interesante con Wycliffe, desde luego, con el papado de la época, por las posturas que asume, por las descalificaciones directas que le señala. Sin embargo, él muere perfectamente en comunión, digamos, con la iglesia, ¿no? Algunos años después de su muerte es juzgado y es condenado a la hoguera. Como ya estaba muerto, ustedes saben que en el medievo eran bastante estrictos estas determinaciones, exhuman el cuerpo de Wycliffe, esparcen en un río. Entonces hoy no hay un lugar físico donde venerar a Wycliffe más que el mismo río en donde fueron depositadas, donde fueron aventadas, arrojadas las cenizas de su cuerpo. Este es John Wycliffe. Por ahí, si a alguien le interesa saber en serio de la reforma, tiene que consultar los trabajos de John Wycliffe. Avanzamos a la siguiente, por favor. Afortunadamente para el anglicanismo, más conocido acerca de la autonomía de la Iglesia de Inglaterra, Enrique VIII. Ustedes deben conocer un poco el conflicto que hubo entre Enrique VIII y el entonces Papa León X, pero algo que no se dice, o se dice muy poco, es que cuando Martín Lutero, ya estamos en el siglo XVI, cuando Martín Lutero publica sus críticas, especialmente acerca de la Santa Comunión, Enrique VIII publica de suyo un artículo que contradice, que descalifica, que contrapuntea a Martín Lutero. Y entonces el Papa reconoce a la corona de Inglaterra, ojo, no reconoce a Enrique, sino a la corona. Este es un título, digamos, que se hereda como los títulos nobiliarios. Reconoce a la corona de Inglaterra como defensores de la fe. En inglés, Defenders of the Faith. Miren la que sigue, miren la imagen que sigue, por favor. Ese es un grupo de heavy metal del clásico, porque ya las horas ya están muy heavy para mí. Judas Priest. No sé si alcancen a leer en la parte. Justamente ese disco de Judas Priest se llama Defenders of the Faith. El título décimo confirió a la corona de Inglaterra por haber defendido la comprensión de la Santa Comunión en contrapunto a la comprensión de Martín Lutero. Ojo, fíjense en todo esto que está pasando. Y avanzamos a la siguiente, por favor. Este fue un breviario ahí musical nada más. Esta obra es muy interesante. Como pie de la balanza, en el centro de la imagen, al fondo, está el entonces obispo de Roma, León X. Izquierdo se encuentra Enrique VIII, que porta en la mano, todo pareciera indicar este reconocimiento que se le hizo a la corona de Inglaterra, el título de defensor de la fe. Y del lado derecho, el rey de Francia. Ojo, el rey de Francia había mantenido en prisión al Papa, a León X, y además era el tío. Cabo quería divorciarse porque no había podido concebir un hijo varón, que en la época y en la política imperial era muy necesario de sus usos y costumbres.
Y ustedes pueden ver, hay un personaje que está al pie de estos tres célebres varones, el adversario. La contienda es política más que teológica o que litúrgica. Algunos de los seguidores, esto que les había platicado acerca de los orígenes del cristianismo en Inglaterra, de la conformación de la Iglesia Anglicana, hacen conocer a Enrique VIII todo esto que les he dicho de Albán, de Patricio, de Columba, de Aidán, de la Pentarquía, de lo que sucedió en el cisma de 1054, y es entonces que le alientan y él decide desde luego romper la relación administrativa de la Iglesia de Roma. Cuando viene ese rompimiento, pues desde luego de alguna manera presiona, complica la situación y es comulgado por el Papa León X, que lo había reconocido como defensor de la fe. Y bueno, pues la Iglesia de Inglaterra recupera la autonomía que ostentaba hasta el siglo VII. Haciendo cuentas, ustedes podrán darse cuenta que la Iglesia anglicana ha vivido más tiempo de manera independiente que el periodo que vivió en su gestión administrativa, teológica, litúrgica y pastoral junto a la Iglesia de Roma. El rompimiento es inevitable, el rompimiento se da en la práctica, pero con la muerte de Enrique VIII, esto todavía se ahonda aún más. El primero que sucede a Enrique en la corona es su hijo Eduardo, muy joven, demasiado joven, y la corriente más radical de la reforma, bueno, una de las corrientes más radicales de la reforma que encabezaba Juan Calvino, influye en un primer periodo durante el gobierno de Enrique VIII para que la Iglesia Anglicana sea un poco más protestante de lo que el mismo Enrique VIII hubiera planeado. La muerte de Enrique VIII, miren la siguiente lámina, por favor. Este es León X, que tuvo que excomulgar a Enrique. Vamos a la siguiente, por favor, sí. Y esta es Bloody Mary. En buen español, María la Sangrienta. Sucede a Eduardo en la corona de Inglaterra. Restablece relaciones con Roma como si nada hubiera sucedido. Incluso tiene que obligar a aquellos que se habían radicalizado, especialmente bajo el influjo religioso que imperó en el periodo de Eduardo. Por eso es conocida como Bloody Mary, María la Sangrienta. Sembró terror, asesinó a muchos, decapitó a muchos, obligó a que se recuperara la práctica y los usos del catolicismo como se enseñó y se enseña en la iglesia romana, la iglesia de Roma. Pero bueno, también Bloody Mary muere y entonces le sucede Isabel I, que es la siguiente imagen, por favor. Esta es Isabel I, así representada por Holbein. Hay una película sobre la reina Elizabeth que representa el punto de vista anglicano de la situación. Hay muchas cosas que en el mundo de habla hispana no se formadas, desde luego, con el influjo del pensamiento católico romano en el mundo de habla hispana,
pues esta mujer es todo lo indeseable que tendría que haber sido. Miren, toda proporción guardada, así como en México, en la primaria, a todos los mexicanos se nos enseña cómo fue que perdimos prácticamente la mitad del territorio en el siglo XIX a manos de los norteamericanos. También en el mundo de habla inglesa se les recuerda desde muy jóvenes que el entonces Papa garantizó absolución total y plenaria a los que ayudaran a María, a esta Elizabeth, a Isabel, que la ayudaran a partir de este mundo. Y esto es un hecho real. Recupera la autonomía de la Iglesia anglicana desde entonces y en definitiva. No fue Enrique VIII, porque después de él Eduardo se protestantizó más. Después de Eduardo, Bloody Mary recuperó el catolicismo romano y con Isabel I, la comunión anglicana recupera la autonomía administrativa como era el uso hasta la pentarquía, como era el uso incluso hasta antes del cisma entre Oriente y Occidente, y esto le permite a la Iglesia anglicana tener una mayor agilidad, una mayor libertad para incorporar todos los beneficios que se estaban dando, no nada más de la reforma religiosa, sino también del renacimiento. Y las evidencias que se tienen de la radicalización eclesiástica, digamos, con el influjo de Calvino en el periodo de la preservación de nuestro legado o del legado de las prácticas del catolicismo, se conservan hasta la fecha. Es una relación dinámica un poco compleja, un poco difícil de entender cuando no se ha nacido en este contexto. Por esto los anglicanos decimos que somos católicos, pero no romanos, y somos reformados, pero no protestantes. Es un balance un poco complicado cuando no se conoce esta manera de la expresión en la infografía del principio, ¿verdad? Escrituras, tradición y razón. Un balance que nos desafía y que nos ha llevado a conclusiones pastorales, a conclusiones litúrgicas un poco diferentes a lo que conoce el mundo occidental. Por ejemplo, desde la Reforma, el mundo anglicano ha celebrado los sacramentos de frente al pueblo, en el idioma del pueblo y con acceso de la Biblia para el pueblo. Mundo romano, como el misal, nosotros tenemos algo parecido que es el libro de oración común, digamos, podría ser como el misal anglicano, pero le decimos el libro de oración común. Hagan de cuenta ustedes que hubiéramos tomado todo el misal romano y lo confrontamos con las enseñanzas de la Biblia. Lo que podía armonizar con la Biblia es lo que nosotros seguimos practicando, y lo que no podía armonizar con la Biblia lo hemos desechado desde el segundo de la Iglesia romana. Retoma este libro, entre muchas otras fuentes, también hay que decirlo, para hacer su reforma litúrgica. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero esto sucedió hace apenas 50 años. El Concilio Vaticano II tiene un promedio de 50 años. Cuando ustedes ven una misa católica romana, hoy en día esa misa en la Iglesia romana apenas tiene 50 años de hacerse así. Hubo resistencias, hubo sismos, esto causó muchos dolores de cabeza. Nosotros ya teníamos de esta manera. Por esto, cuando algunos visitan alguna parroquia anglicana, nos dicen, ay, qué chistoso, se parece mucho a la católica, dicen normalmente, a la católica romana, pero la verdad es que es al revés. Se parece mucho la celebración litúrgica de la Iglesia romana a la nuestra. No es que nosotros nos parezcamos a ellos, ¿no? Nosotros tenemos más de 500 años practicando. Uno de los grandes puntos en polémica, por ejemplo, ha sido el reconocimiento del mundo anglicano para aceptar a las mujeres en el ministerio
episcopado, con los sacerdotes y mujeres obispas. Pareciera que es una concesión moderna, pero la verdad es que es un reconocimiento perfectamente canónico a las enseñanzas del Evangelio. Uno de los criterios para reconocer a los apóstoles como tales es que tenían que haber visto con sus propios ojos físicos a Jesucristo resucitado. Y si ustedes recuerdan y tienen algún conocimiento bíblico, son las mujeres las que anuncian a los 11 que Jesucristo ha resucitado. No hay ninguna concesión, como muchos quieren hacer ver moderna o contraria a la tradición. Muy por el contrario, estamos recuperando lo que el mismísimo canon bíblico nos enseña, por un lado. Por otro lado, y algo que también nos ha causado mucha polémica es también, les decía hace rato que somos provincias autónomas unidas fraternamente de acuerdo a la doctrina, disciplina y culto de la comunión anglicana como nosotros la hemos recibido. Esto permite mucha agilidad y también alguna tensión creativa, les decimos nosotros. Por ejemplo, en la bendición saca de parejas del mismo sexo. Sin embargo, esto solamente sucede hoy en día en 4 países del mundo anglicano, solamente en 4 países. El resto de la comunión anglicana, le llamamos comunión más que iglesia, ahorita regreso a ello. El resto de la comunión anglicana no acepta el sacramento del matrimonio para parejas del mismo sexo. Solamente la primera que dio el paso fue Estados Unidos, después le sucedió Escocia, Canadá, aunque ahorita han tenido una controversia y esto podría tardarse un poco más, aunque yo creo que va a suceder, y más recientemente el Brasil. Son los únicos 4 países de la comunión anglicana en donde el sacramento del matrimonio puede ser celebrado para parejas del mismo sexo. Y les decía que tenemos una comprensión que nosotros consideramos perfectamente ortodoxa en el estudio de las Sagradas Escrituras, con un aprecio profundo por la tradición que hemos heredado y desde luego con un uso fundamental de los dones de la encarnación, como puede ser la razón y la experiencia. Darwin, por ejemplo, él estuvo a punto de ser ordenado al diaconado. Fue un hombre muy comprometido con la iglesia hasta los últimos días de su vida. Isaac Newton, otro inglés de la luz, etcétera, él también era un anglicano practicante, muy comprometido como feligrés. El mundo de habla inglesa, bueno, tiene muy claro el papel y la influencia del pensamiento anglicano en las ciencias, en las artes, en la cultura general, que no ha permeado, quizás por cuestiones de idioma, en el mundo de habla hispana. Miren, vamos a tomarnos un break. Aquí paramos esta primera parte. Cerrando, estamos en el siglo XVI, nos hemos aventado hasta Isabel I, pero ahorita avanzamos entonces con la segunda parte para hablar del anglicanismo ya propiamente en México. Gracias.